La Llorona, el eco del río. En un pueblo olvidado de la serranía, entre montañas cubiertas de neblina y ríos que corrían con un murmullo eterno, existía un lugar del que pocos se atrevían a hablar después de que caía el sol. Era un caserío pequeño, de casas de adobe y techos de teja, donde el viento nocturno siempre parecía traer consigo susurros. Nadie lo admitía abiertamente, pero todos compartían el mismo temor, el llanto de la mujer que vagaba entre las sombras. La llamaban la Llorona. Los ancianos advertían a los niños que no se acercaran al río después de las 9 de la noche. Decían que ahí, entre los árboles y la corriente oscura, aparecía una mujer vestida de blanco, con un rostro pálido y cabello enmarañado, que gemía con un dolor insoportable. ¡Ay, mis hijos!, solía gritar, y ese grito helaba hasta al más valiente. Quien escuchaba su lamento demasiado cerca, jamás volvía a ser el mismo. Algunos desaparecían. Otros regresaban con la mirada perdida, como si algo se les hubiera arrancado del alma. Una noche de agosto, cuando la luna apenas iluminaba las piedras del camino, Diego, un joven incrédulo de 17 años, decidió comprobar si todo era cierto. Estaba cansado de escuchar los cuentos de su abuela y de ver cómo los adultos se santiguaban apenas alguien mencionaba a la Llorona. Él pensaba que eran simples historias para asustar a los niños. No existe, murmuraba mientras preparaba una lámpara de aceite y se calzaba las botas. Solo es el viento entre los árboles. Sus amigos le habían retado a ir hasta el río y esperar allí hasta medianoche. Si lograba hacerlo, dejarían de llamarlo niño de pecho. Con el orgullo herido y el corazón latiendo fuerte, Diego salió de casa sin decir nada a su familia. La bruma cubría el sendero y un silencio inquietante envolvía al pueblo. Ni siquiera los perros ladraban. Cuando llegó al río, se sentó en una roca grande y encendió la lámpara. El agua corría tranquila, pero había algo extraño en el aire. Era como si la noche lo estuviera observando. A lo lejos, un búho ululó, y el eco resonó como un aviso. Diego apretó los puños, tratando de convencerse de que no sentía miedo. Pasaron los minutos y nada sucedía. Estaba a punto de reírse de la superstición cuando escuchó un sollozo ahogado. Al principio creyó que era el río, pero el sonido creció, se hizo más humano, más cercano, hasta convertirse en un llanto desgarrador que le erizó la piel. Debe ser alguien del pueblo, alguien jugando conmigo, se dijo, aunque su voz temblaba. Entonces la vio. Una figura alta, envuelta en un vestido blanco sucio y desgarrado, apareció entre la neblina. Su cabello negro le cubría el rostro, pero sus manos huesudas se extendían hacia el agua. El llanto se transformó en un grito. ¡Ay, mis hijos! Diego sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Quiso correr, pero algo en sus piernas no respondía. La mujer giró lentamente la cabeza hacia él, y a través del velo de cabellos, dos ojos vacíos y brillantes lo miraron. Su rostro no era humano. Parecía desfigurado por el dolor, como si cada lágrima hubiera marcado su piel con cicatrices eternas. Tú, los has visto, ¿verdad?, susurró la voz de la Llorona, como si hablara dentro de su mente. Diego apenas pudo balbucear un no. Ella se acercó flotando, sin mover los pies, dejando un frío insoportable a su paso. El joven levantó la lámpara, pero la llama parpadeó y se apagó al instante. Quedó rodeado por una oscuridad espesa. Ellos me llaman, mis hijos, dijo ella, mientras el llanto regresaba, más fuerte, más insoportable. Diego, dominado por un instinto que ni él comprendía, echó a correr. Atravesó el sendero a ciegas, tropezando con piedras, sintiendo detrás de él el eco de ese grito que parecía perforarle el alma. Cuando por fin llegó al pueblo, jadeante y cubierto de barro, tocó la puerta de su casa con desesperación. Su abuela fue quien lo abrió. Apenas lo vio, supo lo que había ocurrido. «¿La escuchaste?», exclamó la anciana, y lo arrastró dentro para encerrarlo y rezar con fervor. Diego pasó toda la noche temblando, con los lamentos aún resonando en sus oídos. Pero lo peor fue al amanecer, cuando se miró en el espejo. Su cabello negro ahora tenía mechones blancos, como si hubiera envejecido en unas horas. Desde ese día, Diego cambió. Nunca volvió a reír como antes, y evitaba cualquier camino que lo llevara cerca del río. Sin embargo, a veces, cuando la noche caía, se le veía detenerse de golpe, girar la cabeza y mirar hacia la oscuridad, como si alguien lo llamara en silencio. El pueblo nunca dejó de temerle a la Llorona.
Algunos aseguraban que la habían visto vagando entre las orillas, arrullando a un bebé invisible en sus brazos. Otros afirmaban que aparecía frente a los hombres borrachos que intentaban cruzar el río de madrugada, y que al día siguiente sus cuerpos eran hallados flotando, con el rostro deformado por el terror. Las madres contaban que ella buscaba niños desobedientes para reemplazar a los que había perdido, y que si un pequeño escuchaba su lamento, debía taparse los oídos y rezar fuerte para no ser llamado por ella. Una vez, un viajero de paso decidió ignorar todas las advertencias. Se burló de los pobladores y se dirigió solo hacia el río, asegurando que se quedaría allí toda la noche. Nunca regresó. A la mañana siguiente encontraron sus pertenencias a la orilla del agua, pero de él no había rastro. La corriente no lo había arrastrado, simplemente se había desvanecido. Con el tiempo, los habitantes comprendieron que el espíritu no buscaba justicia ni venganza, sino que estaba atrapado en un dolor infinito, condenado a repetir su lamento. No obstante, eso no lo hacía menos peligroso. Su presencia traía consigo la desgracia, y su mirada podía quebrar la mente de cualquiera. Hoy, en las noches más oscuras, cuando la neblina cubre el río como un sudario, aún se escucha el eco de su llanto. No importa cuántos años pasen ni cuántas historias se cuenten, siempre habrá alguien que oiga el lamento y sienta el llamado. Dicen que si lo escuchas a lo lejos, puedes salvarte, pero si lo oyes demasiado cerca, ya no hay vuelta atrás. La Llorona sigue buscando, sigue llorando, y en cada rincón de aquel pueblo su dolor se convierte en un recordatorio de que hay cosas que jamás descansan. Porque cuando la luna se oculta y la oscuridad lo cubre todo, el viento trae su voz rota, su grito desesperado. ¡Ay, mis hijos! Y quien lo escucha, sabe que nunca volverá a dormir en paz.